Bienvenidos a un nuevo video para Oveja Tech. El día de hoy vamos a aprender a cómo abrir una cuenta en el BBVA y vincularla con tu tarjeta. Y es que a algunas personas no les gusta tener muchas tarjetas porque se pueden confundir. Entonces esta es una buena opción para tener una nueva cuenta pero con mi misma tarjeta. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero me voy a dirigir a la plataforma del BBVA. Como ven, yo ya me encuentro en la plataforma. Luego me voy al botón que dice banca por internet, lo selecciono y ahora aquí en tipo de documento yo he colocado DNI y voy a colocar el número de mi DNI y luego voy a escribir la contraseña de mi banca por internet. Entonces empezamos. Una vez que ya escribí estos datos, voy a seleccionar la opción que dice ingresar. Listo, como ven ya está cargando. Y ahora que ya ingresé a mi banca por internet, me voy a dirigir a la parte superior donde dice cuentas, lo selecciono. Y voy a seleccionar la opción que dice abre tu cuenta al instante. Lo selecciono, le doy clic, esperamos un momento a que cargue y listo, ya cargó. Aquí en apertura de cuenta, como ven, hay varias cuentas que tú puedes abrir. Una es cuenta independencia, cuenta ganadora, cuenta sueldo o cuenta corriente persona natural. Yo en esta ocasión voy a abrir una cuenta independiente, es por eso que lo dejo ahí marcado. Si yo quiero abrir la otra cuenta, una cuenta ganadora, simplemente seleccionaría esa opción. Pero como en este caso quiero la primera opción de cuenta independiente, ahí lo dejo. Voy a dirigirme a la parte inferior, entonces bajo. Y aquí dice, selecciona la moneda en la que tú quieres ahorrar. Puedes seleccionar la opción soles o la opción dólares. Yo voy a seleccionar la opción soles y luego voy a dar siguiente. Ahora dice, valida tus datos. Estamos en la opción 2. Dice, ¿quieres una nueva tarjeta para tu cuenta? Como en esta ocasión, como yo ya les dije, yo quiero abrir mi cuenta pero con mi misma tarjeta que ya tengo, es decir, anexarla a la tarjeta que ya tengo, yo voy a colocar la opción de que no quiero una nueva tarjeta para mi cuenta. Y luego donde dice asocia a tu tarjeta de débito, le voy aquí a dar clic en esta flechita que es desplegable y voy a seleccionar la que dice compra soles. Y también, como vemos en datos personales, me indica que mis estados de cuenta lo van a enviar a mi correo. Ahí aparece mi correo ya escrito. Voy a bajo un poquito más y aquí dice revisa los documentos contractuales. Es decir, aquí están las cláusulas, las condiciones, básicamente es un contrato, ¿no? Una vez que yo ya leí todos esos documentos, aquí voy a marcar check donde dice he leído y acepto los documentos contractuales y términos. Entonces, luego que ya marqué check, voy ahora a seleccionar el botón continuar. Espero un momento a que cargue y vemos que aquí me sale otra ventanita que dice ingresa tu token digital. Para esta opción del token digital yo lo voy a hacer por medio de mi celular. Me voy a dirigir a mi celular y voy a seleccionar la aplicación del BBVA, que es lo mismo que estamos haciendo aquí en la computadora, a la banca por internet. Entonces yo voy a ingresar a mi aplicación del BBVA. Luego que ya me encuentro dentro de la aplicación, me voy a dirigir a la parte superior en donde están estas tres líneas. Lo selecciono y vemos que me salen varias opciones, pero yo voy a seleccionar la opción donde dice token digital. Listo, como ven, ahí me manda un número, ese número es privado, es por eso que no les muestro. Y luego esos numeritos yo voy a escribirlos aquí. Listo, una vez que ya escribí el token digital, ahora sí voy a seleccionar la opción que dice abrir cuenta. Y listo amigos, como vemos ya cargó. Ahí dice felicidades, la apertura de tu cuenta ha sido exitosa. Y como podemos ver, ahí está el tipo de cuenta, la moneda, también la tasa de interés, el número de cuenta y el número de cuenta interbancaria. Además también nos aparece el número de la tarjeta que está asociada. Y bueno amigos, como ven es muy fácil abrir una nueva cuenta y asociarla a la tarjeta que ya tenemos. Espero les guste este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. Adiós.